Bienvenidos. Tenemos hoy a Tomás Montisastre, que se tituló en la universidad, me lo he aprendido todo, Ramón en el año 2010. Luego tuvo una etapa laboral en medio de la crisis en Barcelona, trabajando con despachos como Hidalgo Hartmann y el de Díaz Posteriormente estuvo 3 años en Bruselas, en Bélgica, y luego ya decidió en el año 2015 volver a su isla, a Mallorca, donde montó su propio despacho, Montisastre Arquitectura, y ha recibido prestigiosos premios como el del Colegio de Arquitectos de Mallorca, de los premios 2017-2019. Los últimos, sí, hasta el... Y por la Salinera. Por la Salinera Llubí. Y del FESCAE por un geriátrico, y luego también ha tenido un reconocimiento de las mejores casas de 2020 de la revista de arquitectura y diseño. Y creo que hoy nos cuentan algunos de estos proyectos. Y nada, bueno, bienvenido y muchas gracias. Vale. Bueno, gracias a vosotros, al Colegio de Arquitectos de aquí de Ibiza, por la invitación y a todos vosotros por venir. ¿Qué pasa, no? Sí, consigo. No. Vale. Y esto es láser. Bueno, si no me levanto, bueno, no me levantaré porque está muy alto. ¿Sí? A ver. Y si no con el... Sí, con el ratón. Pues si no, ya está. Y esto ahora sí. Yo creo que está controlado. Vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me han presentado perfectamente. Realmente soy de estos arquitectos que cuando acabé la carrera el panorama no era muy atractivo. Después de tantos años sufriendo en la universidad, pues nos encontramos con una realidad que realmente creo que fue un punto de inflexión para todos, para la profesión. Y a raíz de un poco esa situación, yo creo que algo ha afectado en mi forma de pensar. En la universidad tenía unas ideas, me fui a Bruselas, estuve empapado por otras ideas, y luego cuando volví a mi isla, a Mallorca, pues intenté aplicar un poco lo que había aprendido en un lado, en el otro, y luego las vertientes que siguen existiendo ahora. En el momento en que me ofrecieron hacer esta conferencia, pensé en 3 proyectos, en qué proyectos podía presentar, no sabía si 3, 4, según la duración, y elegí 3. Digamos que son porque son los que están teniendo más, se están destacando más a día de hoy bueno, de mi currículum. Recurrir a lo inmediato, he elegido el título de esta conferencia porque al final quiero explicar los proyectos desde un punto de vista bastante popular, porque al final yo no soy un apasionado, como casi todos los de las Baleares, somos apasionados de nuestra cultura constructiva, nuestra cultura popular. No sé si por cierta nostalgia en nuestra infancia o porque realmente incluso yo pienso, mucha gente piensa que el Mediterráneo es la cuna de la arquitectura moderna, como Ser, por ejemplo, explicaba en su día. Bueno, he elegido estos 3 proyectos que serán la Farinera de Llubí, la residencia de Pòrtol, la residencia geriátrica de Pòrtol, y luego uno que hemos acabado, bueno, hace ya casi un año, que es un espacio, una intervención paisajística más bien. Y los 3 tienen, siendo proyectos muy diferentes, uno es reforma y ampliación, otro es obra nueva y otro es urbanismo, espacio urbano, tienen una base, digamos, la misma filosofía que yo intento aplicar en la medida de lo posible a mis proyectos. No es casualidad que los 3 sean proyectos públicos, que es cuando el arquitecto quizás tiene mayor libertad
para expresarse, para interpretar o hacer lo que considera que resolverá mejor estos problemas o estos proyectos, estos problemas que se convierten al final en proyectos y soluciones, muy diferente a lo que sucede en el proyecto privado, que tienes un cliente y si no es un buen cliente, ni lo muestras el edificio, que creo que nos pasa a todos, que a mí me hace mucha gracia porque las fases del arquitecto es de la ilusión, la guerra, y si llegamos al final bien, te dan una palmadita y ya estás contento. Es muy complicado. O sea, saber explicar a una propiedad, a un propietario, cómo transmitir, qué es lo importante. Yo la arquitectura, para mí, obviamente es espacio, es luz, pero también se toca, también se siente. A mí me duele cuando un cliente, siempre extranjeros, me dicen, aquí falta algo, ¿qué falta? Falta una pared de piedra, pero es que no hay piedra. Ya, pero es que ha de haber una pared de piedra porque es el estilo mediterráneo. Bueno, vale. Son cosas que me encuentro día a día. En fin. Recurrir a lo inmediato es porque estos 3 proyectos son así porque esa parcela tiene eso. No por capricho, por tendencias es vamos a ver qué hay y vamos a ver qué se puede hacer con ello. Farinera Llubí, que es la primera imagen. Es una imagen, bueno, la Farinera Llubí es un municipio muy pequeño de Mallorca que está prácticamente en el epicentro. Si no es el epicentro, es el segundo que está más en el epicentro. Y el ayuntamiento, a raíz de una licitación pública, pues me encarga, bueno, consigo acceder a este proyecto y realmente tampoco sabían muy bien lo que querían, ¿vale? Simplemente tenían una construcción, bueno, el emplazamiento, ahora explicaré la construcción, el emplazamiento se encuentra en el epicentro del casco antiguo, limitado por 2 calles principales del casco antiguo, que es creo que calle Recto Tomás. Bueno, y este es el estado actual, el estado antiguo que tenía, ¿vale? ¿Qué es lo diferentes ayuntamientos, diferentes partidos, pues ya tenían esta construcción posicionada en un lugar privilegiado, abandonada, parte de ella derruida, y al final que acaba siendo era el almacén, un palomar, bueno, un desastre. Y hace 7 años pues conseguí esta licitación y me dijeron, queremos consolidarlo, darle otro carácter y poco presupuesto, muy poco. ¿Qué se puede hacer? Vale. Yo lo cierto es que esta imagen yo ya vi que no estaba tan mal. O sea, me enseñaron diferentes propuestas que se quería hacer, de anteproyectos que habían encargado, a lo mejor en los últimos 6, 7 años. Yo vi, quizás ahora sea más conocido por la escoleta que se ha hecho, que fue un concurso que se presentaron 150 personas, 50 equipos y tal. Lo curioso es que este emplazamiento, este edificio, incluso se planeó posteriormente que fuera un lugar de la escoleta. Bueno, al final me piden consolídalo. Es una construcción, bueno, es esta construcción, que es la que acabaremos tratando, y también me pedían consolidar esta, que era la que estaba en peor estado. La particularidad de este lugar era que estaba por encima, en la cota más alta del municipio, o de las cotas más altas, con unas vistas hacia el sur espectaculares, y luego que esta antigua nave, que es de 1990, estaba anexionada a este molino, que era, bueno, era la farinera que de aquí se sacaba la harina y al final era una fábrica. Bueno, entonces, ¿qué proponemos nosotros? Este es el estado original que tenía, que luego tenía una plaza, bueno, no era plaza, realmente era un descampado asfáltico donde aparcaban los coches y acababa siendo un lugar bastante residual, que se hacía por una rampa un poco complicada. La de raspones que había por aquí eran simpáticos y nada, nosotros lo que proponemos es, nos piden consolidar el edificio, conectarlos verticalmente y hacerlos accesibles
y en un principio nos pedían que fueran por este punto, ¿vale? La estrategia, nos dimos cuenta, cogimos las normas subsidiarias y la parcela era toda edificable. Dijimos, no, lo que vamos a hacer, que nos vamos a ahorrar mucho dinero, no hay presupuesto, es quitar esa parte, generar un espacio público conectado, poner la escalera, ampliar la escalera y el ascensor de una manera un poco ligera, luego se verá bien en las fotos, pero sobre todo conectar las dos calles que he comentado antes, que es calle Creu, una de las principales, y calle Rector Tomás, y hacerlo accesible desde la calle de arriba y aquí darle la escalera, que era lo que realmente se podía permitir y no una rampa. ¿Vale? Dentro de esta construcción que hemos demolido, y así como por el entorno, habían moles de la farinera, el antiguo motor, diferentes elementos que tenían su interés y que se tenían de proteger. Y a mí me dijeron, ya que te estás emocionando de una manera, porque al principio creo que me pidieron cambiar la cubierta y hacer una escalera, dije, no, lo vamos a hacer bien. Y les hice un proyecto de 3 fases. Solo hemos llegado a la segunda y creo que no habrá tercera fase. Me dijeron, bueno, expon los elementos. Entonces, la idea es, bueno, ahora os enseñaré cómo están expuestos, pero tiene todo mucho sentido. Al final lo que hacemos es este espacio urbano, donde aquí con más detalles se aprecia mejor, donde está la escalera y donde aquí están 2 espacios diáfanos que en un principio no sabían. Yo me acuerdo con el constructor, hablábamos y decíamos, estos son votos, no va a tener uso, no se sabe muy bien lo que es. Reforzamos la estructura para que pudiera ser la futura biblioteca municipal. Realmente se usa bastante. Este espacio ahora requiere una actividad constante. Una de las anécdotas es que la oposición cuando hay elecciones lo utiliza, por lo cual se sabe que no tiene mucho que hacer tampoco. Y nada. Y al final, este es el resultado. Un nuevo espacio, unos caminos que garantizan la accesibilidad, porque, claro, teníamos anteriormente una solera, que además era toda una solera asfáltica. Proponemos pavimentos permeables. Se baja. Más abajo. Así, vale, la voz cae para abajo. Y es un proyecto de accesibilidad, pero realmente lo interesante es cómo quitando aportamos mucho más. Había propuestas de que forraban la casa con chapas metálicas, había propuestas bastante agresivas y yo creo que lo que gustó mucho es no añadir, sino que tenemos, vamos a ir quitando, vamos a ir limpiando y incluso recuperando, porque de la demolición puntualmente conseguimos restaurar el molino, conseguimos modificar un poco la fachada con el mismo marés. Bueno, este es el resultado. De la primera imagen a esta, yo creo que no hay mucho cambio. O sea, y eso creo que es un acierto total porque no queremos destacar. De hecho, lo que ha de destacar es el molino, que es lo que realmente tiene valor patrimonial y lo que hay que proteger. Y por culpa del molino tampoco no me dejarán hacer la fase 3. Pero bueno, la fachada ya existía porque estos huecos estaban tapiados. Este es el mismo hueco anterior. La antigua terraza que había aquí la quitamos. La cubierta es nueva porque las vigas, hicimos un estudio con ensayos de la estructura existente por si podía aguantar una biblioteca, no la aguantaba. Bueno, hicimos un trabajo de conciencia de estructura. Y nada, a raíz de, o sea, lo que he comentado, lo que decidimos es no añadir, sino con lo que hay, acabar de cerrarlo, consolidarlo. Y esta es la medianera que había, este es el espacio, que es el paso que va al interior desde la calle Creu, que es el espacio, que es la medianera, ya no es medianera, donde hemos desmontado parte y la dejamos vista. Ubicamos 2 ventanas, que estas ventanas eran los antiguos pasos que conectaban con la construcción. En la planta baja había el motor que luego veremos, pero tampoco por presupuesto y porque tampoco lo necesitábamos, nos funcionaba muy bien
decidimos no hacer nada. Decimos, los cerramos, hacemos un recerco y para garantizar la estanqueidad y ya está. Tenemos este elemento metálico que se fusiona con la barrera de entrada. La idea es que el ajardinamiento con el tiempo vaya aflorando. He de reconocer que no está aflorando. No debimos sembrar muy bien. Pero bueno, es algo que es fácil de corregir. Y esta piel de acero, al final lo que hace no es que te invita a entrar, sino que te genera un escaparate para una pieza que es la más importante, que está en el exterior, que es la del motor. El antiguo motor antes estaba en la construcción que hemos decidido no restaurar, simplemente hacerla desaparecer y además de que te invita a llegar a esta escalera, que luego será un mirador, te la corta en un espacio y la hace, bueno, se define un espacio con un mismo elemento. ¿Vale? Este es el elemento así en toda su composición. La tercera fase os la iré explicando, pero es que no creo que se haga por un tema patrimonial, es que todo este envoltorio realmente sea más verde, se prolonga un poco. Bueno, mira, y aquí se ve muy bien. Y este es el motor con la escalera. A mí aquí tuvimos bastante debate con patrimonio, porque la primera respuesta que me dijeron es, no me ubiques el motor debajo de una escalera, es un espacio residual. Yo dije, no, lo haremos bien. No me lo hagas, por favor, tal. Bueno, yo les envié maquetas, les hice dibujos y al final un poco les vendí la película hablando de una escalera que a mí me fascina, que es la escalera que hace Robert Venturi en Casa para su madre. Es una escalera que va dando la vuelta a la chimenea. ¿Vale? Y dije, no penséis la escalera como algo residual, sino que puede ser algo muy atractivo, que este motor no está bajo la escalera, se expone bien, pero es que además la perspectiva que va cogiendo a medida que subes la vas apreciando en todas sus perspectivas. No les convencí con esa frase, pero me dijeron, sabes que tú eres el arquitecto, no tenemos poder para decirte que no, así que ya verás tú si iremos a machete cuando se haga o no. Lo cierto es que al final me felicitaron y les convencí, pero les convencí cuando estuvo hecho, ¿eh? Sobre planos y sobre discursos no me miraban de reojo. Nada. Una de las repercusiones que a mí me encanta de haber quitado esta construcción es que esta plaza, mi intervención, es que no quiero que se vea, yo lo que quiero es que se vea el molino. Entonces, en el momento que quitas esta pieza que se sanea la medianera un poco con la machaca que salía de esta construcción, imaginaos aquí un bloque que lo tapa. Ahora el molino tiene una presencia que nunca ha tenido en este espacio o que tuvo antes de construirse esta construcción en 1990. Digo que no se va a hacer la tercera fase porque la tercera fase también es intervenir un poco en esta fachada. Este hueco siempre ha existido, pero Patrimonio me ha dicho que en el momento que pida licencia lo primero que me dirán es tápamelo y yo no lo quiero tapar. Yo creo que la entrada al molino, que es por calle Creu, sea desde la plaza, que ya tiene su entrada, que además llega al mismo espacio. Entonces, no soy bastante pesimista en esta situación. Y bueno, y luego el elemento, aquí tenemos la escalera, una de las particulares que yo quería era, claro, el edificio ya estaba ahí, el Marés, seguramente si lo hubiéramos hecho todo de obras nuevas hubiera sido el Marés. Entonces dije, yo creo que ya tenemos el Marés estaba bien. ¿Cómo ha de ser este elemento para que tampoco tape? Entonces, es este elemento, sin ser vidrio, tiene la particularidad de las lamas de que totalmente la calle sea lo más transparente posible, también oigo a mí mismo, y que luego en otras perspectivas ha visto desde la plaza lo que hace es densificarse y por estos huecos o estas ventanas enfatizan lo que es el motor o incluso las vistas al molino cuando subes lo enmarca. El interior se proponen
no hacer nada, o sea, no hacer nada, consolidarlo, no hacer tabiques, porque son espacios bastante reducidos. Eso sí, lo que queremos es todos los elementos que tiene, dejarlos. No se ven todos, pero bueno, el Consejo de Mallorca sí que se ocupó a la vez de que hacíamos la obra, restauró toda la maquinaria de la farinera que estaba en un estado putrefacto. Había un pozo que no me decían, ¿lo puedes quitar? Y dije, no, lo vamos a dejar porque ya que está ahí, tiene su encanto. Luego es una maquinaria, así como lo otro es exterior y tienes un acceso y lo puedes tocar, la maquinaria si no está abierto no lo puedes tocar, pero las mismas ventanas que son las existentes están pensadas, la puerta y la ventana, para que desde la calle en cualquier hora del día tú lo puedas ver. O sea, quien se aún emocionado de los molinos y de las farineras no tiene que pedir, hora. Con que vaya a la plaza la podrá ver y la ve próxima, porque desde aquí se ve directo en su plenitud, luego va por la escalera y tiene esta cercanía, en fin. Y luego está el espacio de arriba, también un espacio totalmente diáfano, con las ventanas que eran las existentes, algunas tapiadas, no, todas estaban tapiadas, las abrimos, esta era la antigua puerta que iba a la otra parte, y me hizo gracia dejar las costillas de Marés vistas, no porque fuera Marés, además de eso, sino porque estos huequecitos que hay aquí eran donde iban los mástiles que iban que hacían toda la longitud de la crujía y era donde se colgaban las pastas, las burballas. Entonces, es lo que es una cosa, bueno, no me lo pidieron, pero al final trabajando ayuntamiento y nosotros de la mano, pues te emocionas y dices, ya no serán dos espacios, será una exposición de lo que había, etcétera. Y bueno, este es el resultado final desde la calle Rector Tomás, con la escalera que sube. La materialidad del Marés ya existía, la madera era también. El hecho de utilizar acero para mí era importante por un tema de recuperar ese carácter industrial. Y lo que he repetido antes, que para mí lo importante era resaltar el molino y esto es un objetivo que se ha conseguido. Yo estoy muy contento cómo se ha conseguido. Y darle un poquito de verde con estos arbolitos. Tuvimos un problema de presupuesto porque Llubí es un ayuntamiento pequeño, no puedes pensar en el 10% que te dan como extra. Y cuando estábamos haciendo esta segunda, o sea, he hablado de 3 fases. La primera era el edificio, un año después hicimos el entorno urbano y coincidió con una época de lluvias que hubo los desastres en Sant Llorenç. Bueno, ¿qué pasa? Que quitamos la solera de asfalto, todo se empezó a caer, empezó a entrar agua a todas las construcciones y con el presupuesto me dijeron, oye, por favor, arréglarlo un poco para que rehace un poco el proyecto para, sin añadir dinero, podamos solventar estos problemas de estas patologías. Bueno, ahora sé que las actuaciones que hicimos del proyecto original, bueno, creo que mejoró. Lo que sí que me duele es que los arbolitos que quedaron fueron estos cuando eran unos muchos más generosos y realmente fue al constructor que lo quiso hacer porque no había dinero y le dije, venga, Pep, por favor, méteme algo porque es que si no es verde, pues volvemos un poco a lo que había antes y nos hemos quedado con esto. Ahora han puesto árboles más grandes y lo que aún no he hecho fotos o si algún día se hace la fase 3 ya veremos cómo están estos. Lo de recurrir a lo inmediato aquí es porque aquí yo no he recurrido a nada, ya me lo habían dado todo, es que me han dado la fachada, me han dado el material, por eso mismo creo que el hecho de adaptarlo en su entorno era muy fácil, si era, no añadiendo mucho, sino quitando sobre todo y dejándolo como estaba en lo importante como era en 1990, que es cuando se hizo esta construcción. Residencia geriátrica de Pórtol. Vale, este es un proyecto que sale de un concurso público que hice con 2 arquitectos, Santi Vives, que tiene el despacho en Barcelona, no sé si Jaime lo conoce, es profesor de la universidad, y luego otro que es Adrià. Entonces, Adrià Clapés. Viene a partir de un concurso que un día llamo a Adrià, oye, tenemos que hacer esto, tal, porque
ya me pidió hacer otro, pero yo ya estaba ocupado. Y a raíz del concurso, cuando quedan 2 semanas, vemos que no cumplimos la solvencia. Dices, ostras, ya lo hemos hecho casi todo y no nos podemos presentar. Entonces, como él trabajaba por entonces con Santi, se lo ofrecimos, acabó de dar su toque y ganamos. Bueno, un subidón, porque de repente llevas 1 año y medio en Mallorca, estás haciendo una casa y de repente tienes que hacer un edificio tan importante. Y dices, no sé si estaré a la altura, ¿no? Bueno, estábamos bien arropados por Santi. Aquí, la gracia de este proyecto es que se encuentra en Pórtol. Bueno, Pórtol es un barrio de Marratxí, que es un municipio pegado a Palma, con una gran masa forestal en su entorno y nada, y tiene la peculiaridad de que nos piden, ganamos un concurso en el que son unos 3.600 metros cuadrados en una parcela que no tiene 3.600 metros cuadrados, que tiene 2.000 y pico, y tenemos que cumplir retranqueos, ocupación, pero lo más complicado, incluso una de las decisiones más difíciles de adaptar es cómo podemos un elemento tan masivo adaptarlo en un barrio tan residencial de viviendas unifamiliares con una escala menor. O sea, aquí se ve bien todo esto en la residencia y aquí debe haber 8 casitas. Bueno, la propuesta Domus, lo que hacemos ahora os explico es, pensamos en un elemento, bueno, la parcela es la que es, aquí se ve la axonometría de las casas, aquí es una zona forestal que es donde se ubica el siguiente proyecto y proponemos un elemento masivo porque la ocupación es la que tenemos, pero con la particularidad de decidir acceder por el centro y esta parcela que está pendiente, descendiente en este sentido, es decir, este punto lo elevamos 1 metro y el resto lo enterramos. Y hacemos como un patio inglés de 5 metros de profundidad, no es un patio angosto. ¿Cómo resolvemos la iluminación y las ventilaciones? Proponemos 4 patios. 4 patios, los de los extremos planta baja más 1 y los de los centros planta baja más 1 y al sótano. Decidimos ubicar el centro, o sea, la parte administrativa y de servicios en el centro, no se accede de la manera más simétrica, se accede a la tangente a un patio y luego lo que era difícil de resolver era que nos pedían 5 módulos de 20 plazas con 16 habitaciones individuales, 2 dobles, bueno, un programa bastante completo, con una unidad de habitación muy reducida, o sea, obviamente te decían unos mínimos, bueno. Tenías que ir al mínimo porque si no ibas al mínimo ya no cumplías ocupación. Y entonces, ahora con el bien de interés general puedes hacer cualquier cosa, pero cuando se ganó el concurso en el 2017 aún eran muy exigentes con estos temas y Marratxí no lo puso fácil. Bueno, al final es un edificio que son 5 módulos que realmente son 4 idénticos en los extremos y uno central que se acaba de adaptar a lo que nos queda. Parece un edificio grande, complicado, pero realmente por metros cuadrados que se repiten es muy sencillo, porque es que esto es un copiar-pegar, simetría, fue fácil resolverlo. Y yo creo que en la sencillez de cómo resolvimos el programa es lo que le atrajo al jurado también para ganarlo. Obviamente disgregas el volumen al principio para ver cómo se adapta a la escala. Vemos que eran complicaciones, recorridos largos. Bueno, y luego por último aquí hacemos un acceso que baja a la planta de servicio, a la planta de servicio y del personal, donde están las cocinas y donde los 2 patios centrales le aportarán luz y ventilación natural. Y ¿cuál es la estrategia de, dices, vale, Tomás, pero has hablado de residencia, de que el grano es pequeño? ¿Cómo lo resuelve la fachada? Lo que proponemos es el volumen compacto está resuelto, creemos que nos estructura muy bien. Aquí no se ve muy bien, pero es la línea topográfica, por lo cual enterramos parte del edificio con su patio correspondiente
y jugamos con el juego de las ventanas. Cada abertura son 4 habitaciones. En vez de, claro, estamos hablando de 100 plazas, de que 96 habitaciones, creo que eran 96 con las geriátricas. El resultado iba a ser un edificio muy hospitalario, muy repetitivo. Unificamos todas las ventanas y nos resuelve. Y de alguna manera, y creemos que funciona bien, y el CSA también, conseguimos reducir mucho la escala enfrentada con las viviendas que hay enfrente. Y este es la planta que, si quitamos esta parte de aquí, que es la parte de administración, comedor, lo otro son 2 módulos simétricos que ahora veréis que es exactamente igual. Se entra por el módulo central, nos gusta la forma de entrar, que entras y tienes ya tangente a un patio, que es uno de los patios que llegan, los 2 patios son los que llegan a la planta sótano, a través del vestíbulo atraviesa, y aquí hay un ventanal que lo que hace es orientarse a toda esta zona forestal, donde hay un yacimiento de una cueva arqueológica, y por estos 3, bueno, luego los patios lo que nos permitía también era de cada módulo tener el punto de control y tener un control visual sobre las habitaciones a través del patio de casi todas las habitaciones, en la medida de lo posible. Esto fue una de las cosas que yo no sé si lo pensamos así en el proyecto, pero el jurado nos lo valoró como algo bueno y dijimos, sí, obviamente era por eso, lo decimos, pero no lo tengo muy claro. Y nada, y sale estos pasillos que están, estos espacios que están cortados por estos largos pasillos, por estos cortafuegos, una particularidad de cómo funcionaba el edificio es, esto se ganó 3 años antes de que viniera el COVID. Obviamente nos pilló la pandemia durante la edición de obra, pero sí que se valoró cómo iba a afectar este edificio, que luego se retrasó un año, para situaciones como estas, y realmente es verdad que el hecho de funcionar con estas piezas tan separadas que desde aquí se conectan, luego tienes otra escalera que vas a la de arriba, que pueden funcionar de forma independiente, fue un aspecto que vimos que si vuelve a haber otra pandemia con el edificio en uso, se puede sectorizar bastante, o sea, bueno, pueden funcionar los 5 módulos de forma independiente, con su propio jardín, etcétera. Y bueno, esta es la planta de arriba, que es exactamente igual. A mí me gusta hacer esto en las diapositivas porque ves dónde están las mentiras y ves que esto realmente es un copiar y pegar. Pero es lo que nos funcionaba. Y el módulo de en medio, pues a raíz de esta pieza central, bueno, se siguen generando recorridos, pero todas las habitaciones se orientan hacia afuera, en este caso hacia la zona residencial, pero el resto hacia el bosque. Y luego siempre dando la vuelta a los 4 patios que para mí son los protagonistas del edificio. Y estos serían la planta de servicio, donde tenemos cocinas, pero bueno, con su patio inglés, salas de descanso del personal que dan a unos patios con unas dimensiones considerables que aportan mucha luz, y toda la parte técnica que luego se puso en la cubierta y ahora son espacios vacíos, pero bueno, siempre se necesita almacén. Y luego aquí un porche donde se hace la carga y descarga de todo el material, para que no se interfieran las comunicaciones de servicio con las de los usuarios. Aquí es el resultado que luego en fotos lo apreciaremos mejor, es el resultado de cómo este edificio, en vez de, mira 4 ventanas por esta superficie. A mí me duele pensar que podía haber estado todo lleno de ventanas. Realmente desde fuera no se interpreta como 4 ventanas, sino como un elemento vidriado grande, estructurado por estos muros de marés, y en la sección se ve la dimensión de los patios, como los 2 de los extremos no llegan a planta, o sea, son para el uso del usuario, del residente, y luego los otros 2 que no están con una conexión directa con las habitaciones, sirven para darle luz
a la planta sótano. Este es el resultado de un edificio bastante potente que imaginármelo con más ventanas, pues creo que la escala se hubiera desvirtuado mucho. Es Marés. Realmente la parcela, una de las peculiaridades que tiene la parcela es que antiguamente era una cantera de marés. Un manto vegetal que lo cubría todo no hacía que se apreciara, pero en la parcela de al lado con el bosque sí que se ven que hay estas escalonaciones de la gente que en su día era 80 años, pues cogía la piedra y se lo llevaba al sitio a hacer su casa, que es la que seguramente son las que están enfrente. Esas no porque son especulativas, pero las más populares. A mí cuando hicimos la excavación es que nos gusta decir edificio de marés sobre tierra de marés. Parece que cuando aún no estaba ni ajardinado parecía que era el mismo edificio que había salido de la tierra. Y nada, aquí se ve la pendiente de la calle que os he comentado, cómo aquí se empieza a enterrar. Y bueno, y este es el módulo de la ventana con una persianita una persiana como de un neopreno que es un protección solar, no le da intimidad. Bueno, le da cierta intimidad, pero la intimidad se consigue desde dentro. Claro, a mí me gusta del Marés cuando es sincero y aquí ver estos muros potentes creo que hace justicia al uso del material. Luego, explico el edificio de tal manera que voy a dar la vuelta a él y luego nos meteremos dentro. Los testeros, mucho más sencillos, volvemos a repetir el juego de ventanas. En este caso es donde se ubican, esto no lo comenté en la planta, pero es donde se ubican las habitaciones dobles que son de una mayor dimensión y luego el ventanal que es un poco más, que es diferente a los otros, es debido a su uso, que es donde se encuentran las salas polivalentes. Entonces, vamos dando la vuelta. Aquí estamos en la zona forestal que está detrás. En esta fachada no le damos protección solar porque está prácticamente a norte, sí que le damos privacidad. Y bueno, y luego aquí tenemos un ventanal que da una terraza que es a través de la cual se ve el vestíbulo. Ostras, se me ha ido el dedo. Y es donde está el comedor. Carpinterías de madera. Este detallito de madera lo repetimos porque está un día un croquis de David Chipperfield y ahora no sé qué, bueno, está enfrente del Museo de Berlín como un edificio con una piedra también arenisca, tal, pues jugaba con este juego, nos gustó, lo copiamos. Pero esto la gente no lo reconoce. Este edificio, mucha gente me dice, es que Peter Zumthor ya ha hecho un edificio que es casi igual. No. Nosotros presentamos un render que era el edificio de Zumthor y con Photoshop quitamos 4 cosas. Ahora ya lo puedo decir porque ya hemos cobrado y ya está. Pero dicen, no es que sea igual, es que es el mismo. Y si sacaran los paneles, entonces no queríamos gastar en renders tampoco. Coló, yo creo que el jurado lo vio porque Bernat Nadal por entonces aún no era decano y fue jurado que estaba en el consorcio y nos lo dijo, esto se parece tonto. Digo, no lo es, pero ya no me quitas el premio, ¿verdad? No, pues ya está, lo es. Bueno, en este caso es el testero opuesto, que es donde encontramos la sala polivalente que está en el otro extremo, se asoma, en este caso se entierra, pero el espacio que hay es generoso. El edificio nos separamos 5 metros, aquí nos separamos mucho más y bueno, la perspectiva con el entorno, la madera, que es la que ya está ahí. Es curioso porque pedimos madera de pino, nos reunimos con los carpinteros de Mallorca y al final pusimos un precio y al final salió más barato traerlo de Cuenca, la carpintería, y luego lo que estamos encantados es que la madera, con lo que conlleva, pues es lo que se mantiene mejor. O sea que yo pensaba, venga, vamos rápido a hacer 4 fotos antes de que se pudra. No, aún hay otras cosas que ya se nota el paso del tiempo, como es una arquitectura fenológica, pues la madera parece que estuviera puesta ayer y este edificio lo acabamos en el 2021, creo. Sí. El entorno era muy boscoso, un edificio muy compacto, muy masivo. Nosotros intentamos recuperar los máximos árboles que hubo, conseguimos recuperar estos 3, o sea, recuperar no, mantener estos 3 y este que es el que te invita a entrar.
¿vale? Que lo tenemos aquí. Esta es la zona jardinada que comento que hay siempre enfrente de la habitación. Bueno, y aquí estoy yo, que realmente estoy tapando la caja de contadores de obra que aún no lo habían quitado para que el fotógrafo no tuviera tanto trabajo. Y esta es la entrada, que aquí decidimos divertirnos un poco más, romper un poco con tanta modulación y hacer una entrada que te invitará a acceder, ¿vale? Este es el árbol que mantenemos, incluso atraviesa la pérgola y el constructor lo quería quitar desde el primer día. Nosotros como hippies agarrándonos a él, había dos, uno lo consiguió quitar, pero el otro no. No lo quitó a traición. Y bueno, entramos dentro de la resi con este muro de madera que te enlistonado que te invita a entrar y al final recurrimos a la madera un poco por el hecho de que estábamos en un bosque, pues que se sienta un poco ese calor que los materiales te dan. Este es el vestíbulo principal con el patio que va a planta sótano. La madera la introducimos hasta lo que podemos del vestíbulo, que es hasta lo que nos permite el presupuesto, porque nosotros lo habíamos hecho todo de madera. Luego los de mantenimiento ya se hubieran acordado de nosotros, pero bueno. No, en el interior la madera no da problemas, es en el exterior. Y luego estos son los patios. Estos son los patios de los interiores que van a planta sótano. A mí esta foto me parece fascinante. No sé, me encanta. Y recurrimos a lo mismo que hay en el exterior, madera, marés, las costillas, algunas estructurales, otras simplemente es carpintería. Y estos son los patios que hay en los extremos, que es los que se orientan las habitaciones, los que he comentado antes, que a través de ellos, mira, esta es la recepción a través de... No, os he engañado, la recepción está aquí. A través de ellos puedes ir controlando las habitaciones, o sea, porque como aquí tienen por seguridad, son gente dependiente, eh, tienen siempre un interruptor que lo que te hace es, bueno, te das y si estás mal, pues se entiende, pues no tienes que depender tanto del sonido, también de la visión para controlar. Eh, lo que nos han dicho mucho es que parece una arquitectura un poco nórdica. Eso es bueno también, ¿no? Con tanta costilla. Bueno, los patios, hola, ahora, los patios desde las salas polivalentes, como realmente no sabes si se introduce del edificio o es que el edificio te invita a salir. Los patios funcionan muy bien, son ajardinados, pero perimetralmente tiene este paso porque en momentos de viento, aunque estás protegido. O sea, esta gente no se puede exponer a cualquier situación. Si llueve nadie saldrá, pero si hay viento tienen un plan B. Y bueno, y esto ya es uno de los pasillos de las habitaciones donde proponemos con un recerco de madera empatizarlo, y bueno, lo típico que unificas dos y las habitaciones pequeñitas que dan bueno, según la fachada o al bosque o a las casas residenciales, son minúsculas, nos pedían 12 metros cuadrados mínimos, podíamos haber apurado a 12 y medio, lo que vimos es que consideramos que siendo una residencia, quizás donde es gente es la verdad, esta gente entra aquí y no va a salir, o sea, va a ser su última casa. Bueno, pues al menos que la convivencia sea importante, no centrarla solo en las salas polivalentes, sino que incluso el pasillo darle un ancho considerable, creo que es 2,25, pero son de 2,40 y que se puedan generar actividad, se han ajardinado bien, han puesto macetas, realmente ha quedado simpático. Y bueno, esta es la vista final de noche, donde se puede apreciar mejor cómo el edificio se entierra, cómo como mi juicio, la modulación de 4 ventanas por habitación ha conseguido reducir mucho la escala de lo que realmente es y como el muro te invita a entrar. Vale.
Recinto arqueológico Son Cauleller. Vale, este es un proyecto, es el más nuevo que acabamos, yo creo que fue hace menos de un año, en verano. No nos vamos muy lejos, nos vamos a la parcela de al lado. Santi ya no quiere participar porque por lo pequeño que es y él tiene que venir de Barcelona no le interesa. Y nos encargan con el 1% de lo que costaba la residencia por bien de interés general o no sé qué subvención, nos dicen ahora tenéis que acondicionar el bosque. ¿Por qué? Este bosque tiene una antigua cueva arqueológica, creo que es medio falsa, debía haber y luego lo hicieron hace 50 años, la restauraron, y quieren que esa cueva de alguna manera, bueno, la gente de la residencia pueda acceder a ella. La gente de la residencia y la gente del pueblo. O sea, no es de la residencia. Le pertenece tanto a ella como a todo el mundo. He puesto esta foto que no tiene nada, no es la parcela, pero es lo mismo que va a suceder en Marrachí, es el mismo emplazamiento, ahora nos vamos al lado. Bueno, Marrachí tiene, o Pórtol, especialmente ya más por Pórtol, nos dimos cuenta que hay una peculiaridad y es que los muros marges naturales los han mantenido, ya sea como cerramiento de parcela o porque están por allá, no los han deteriorado. Aunque si atraviesa casi un campo de fútbol, te digo yo que está el muro. Esa foto era de este muro. Bueno, nos dicen, tenéis que acondicionarlo, tenéis que hacerlo sobre todo, era un proyecto sobre todo de accesibilidad. Un entorno muy boscoso, bueno, ¿dónde está la cueva? Este es un planito de la cueva. Un entorno muy boscoso, con una topografía bastante accidentada y encima irregular, en poca superficie bajabas, subías, no era una pendiente constante. Ahí, aún a día de hoy, si rascas un poco, se aprecia en muchas zonas donde está este gesto de cantera de mares. Y nosotros proponemos, pues bueno, imitar, o sea, hacer lo mismo. O sea, si Marrachí 100 años atrás cerraba sus parcelas, sus recintos con un muro marge, nosotros tomamos la decisión, Adrià se le ocurrió esta idea de trabajar el límite que hay que cerrar, que es solo este porque el otro ya lo cierra la residencia, de la misma manera. O sea, ¿qué es lo que se hubiera hecho hace 100 años? Pues esto, pues vamos a hacer lo mismo, luego le daremos un toque más actualizado y además lo hacemos de la misma manera, que es bueno, al final los marjares eran de Málaga, pero les hablábamos en mallorquín y no nos entendían, pero sí con los sistemas populares. Entonces, donde nos quisimos divertir un poquito más, ya no solo tomar la decisión esa de volver a cómo salía un muro de cerramiento como hace 5, ya nos gusta, pero quisimos jugar un poco con lo que sucede en los extremos, ya sea una gran roca, ya sea con el mismo margen, ya sea con una piedra marés, ya sea de diferentes formas. Al final, el recorrido es lo que decidimos es hacer lo mínimo, intentar tocar lo mínimo. Aquí sí que hemos podido permitirnos no tocar ningún árbol, ya lo veréis, era fácil porque al final la dirección del recorrido dependía de nosotros, el presupuesto también nos limitaba mucho la cantidad de recorrido que nos podíamos permitir. Jugamos con la topografía, cómo lo vamos a bordear. En esta zona, que es como una vaguada que baja y sube, veíamos que no había forma, así que aquí hay un momento que decimos, cuando ya estemos en la misma copa, ya atravesamos. Y luego tenemos, este es el elemento, que es una marjada natural, que la hemos hecho hace un año, que es es una decisión que creo que le da fachada al proyecto, y sobre todo lo que nos gusta es conseguimos darle fachada, pero tampoco parece que acabamos de hacerlo, que podría estar aquí desde que ha estado toda la vida. En este caso es nueva, nunca ha habido una marjada hasta ahora. Y nada, la intención de no tocar ningún árbol fue importante. Sí que es verdad que hubo algunos árboles, como aquí un algarrobo, aquí un pino, aquí otros 2 pinos y aquí otros 2 que los trabajamos con cariño, o sea, los seleccionamos con cariño porque no lo íbamos a hacer nuestro, pero porque estaban allí. Realmente fue curioso hacer un detalle constructivo de algo que
que se ha hecho toda la vida, incluso mucho antes de que se dibujara a papel y a mano casi. Al final es un muro malla natural donde en los extremos hacemos unas peanas de marés, una que es una entrada secundaria más de mantenimiento y otra que es la principal que te invita a entrar. Bueno, espera, quiero volver atrás que se me ha olvidado explicar una cosa. Que antes os he explicado de que el objeto del contrato era vincularla a la residencia y al pueblo. Bueno, lo que hacemos es aquí una primera plaza que se conecta directamente con con el recorrido exterior de la residencia jardinada y luego la del pueblo, ¿vale? Para llegar a su final, que es donde está la cueva, que sucede esta especie de atrio pequeñito con un cartel explicativo y la intuyes. Y bueno, esto al final es la intervención, parece que no hay nada y es lo que nos gusta, que es una cosa muy sinuosa, muy tranquila, donde se remarcan los extremos, los hemos solucionado de una forma realmente, yo creo que hemos estado muy influenciados por la actuación de Elías Torres en el baluart de las murallas de Palma. Ni un árbol hemos quitado. Cuando había un árbol decíamos, bueno, solo hay un árbol en este caso. Bueno, aquí están los dos que nos invitan a esta entrada. Los cuartos técnicos, o la parte técnica la ocultamos en el muro vecino, así lo tenemos lo más limpio posible. Cuando hay un árbol, rompemos el muro. El árbol está primero que no se quite. Y luego llega, y en el otro extremo, pues tenemos otro árbol que está ahí, que nos invita. Hay dos, uno más pequeño detrás. Y tenemos esta peana, esta fita que además te indica que estás entrando en el recinto Son Cauleyes. El encargo original nos pidió el consorcio que era continuar el cerramiento. Nosotros lo que decimos es, te lo fusionamos, pero que no, este cerramiento de la residencia nos funcionaba bien para la residencia. Luego se fusiona con la fachada, pero creíamos que el proyecto acababa ya. Y bueno, y nada, tenemos este muro con esta pieza que te invita a entrar, que te dice hacia dónde hay que ir. Realmente todo funciona como un embudo porque con gravedad llegas hacia la cueva. Este es mi hijo. Y nada, tenemos la peana que he comentado, la plaza que es donde da acceso desde la residencia y donde es el acceso desde la calle. Proponemos, hemos utilizado marés porque lo tenemos de la tierra, hemos utilizado piedra porque la tenemos de la tierra, nos exigen que sea accesible, por lo cual tenemos que poner un pasamanos, no es una barandilla, es un pasamanos. Recurrimos a la madera, también porque al acero de la valla y a la madera, porque aunque nos aumentaba mucho el presupuesto, queríamos que la intervención fuera lo más adaptada posible. Hacemos un recorrido con un pequeñito muro marge también natural en un lado, que funciona como un banco corrido, una albarrilla de marés, ya que son los elementos o las calidades que tenemos en el entorno, pues jugar con ellas. Y aquí ponemos una solera de hormigón desactivado por necesidad de que sea accesible. Con la pendiente que teníamos, o sea, nos hubiera gustado haber trabajado con hormigón tierra, pero con la pendiente que teníamos veíamos que con el tiempo se iría erosionando fácilmente y luego lo acabarían hormigonando. Y bueno, esto es el recorrido tranquilo que te vas entrando en el bosque. Cuando había un árbol corregíamos el camino porque no queríamos tocar absolutamente ninguno. Decidimos no desbrozar nada. Al final, si se desbroza en 2 años está igual. Y dijimos, mira, que lo dejamos como estará siempre porque al final el mantenimiento nunca vendrá. Yo creo que es una decisión que cada vez aplico más a mis proyectos, que desbrozar lo mínimo porque con el tiempo al final la naturaleza es la que manda. La residencia de telón de fondo, en este caso los árboles como como nos colocamos a través de los árboles. Es el único punto aquí que es donde la vaguada ha comentado que la tenemos que atravesar y hacemos como este pequeño puente y aquí unas escaleras para atravesarla de lado a lado, aquí hay otras, por temas de mantenimiento para que realmente sea
todo accesible, al menos para gente que no tenga discapacidades. Y llegamos a este último punto, donde aquí aparece un banco más, o sea, todo funciona como banco, pero este es más acondicionado, donde tienes esta especie de atrio, el cartel explicativo y la cueva, que es esta, que también o sea, ponemos esta valla para que no se caiga la gente, pero es una tontería, porque la gente la va a cruzar cuando le dé la gana. Pero sí que hubo otra lucha con el Consell, con patrimonio, y era este árbol caído, llevaba años o incluso alguna década ahí, y lo quería quitar. Y nosotros no lo queríamos quitar porque ya no servía como barrera para no entrar a la cueva, como barrera y como banco. Al final conseguimos no quitarlo. Como, yo creo que dijeron, no lo quites, ya vendré yo mañana y lo quitaré. Pero el día de la inauguración la gente estaba tan contenta, o aunque sea por postureo, que yo creo que aún no lo han quitado y espero que no lo quiten, porque realmente ha acabado siendo parte de, de, de este entorno. Bueno, esta es la imagen final donde se ve la residencia, donde se ve el muro, la cita que luego te acompaña, la fusión de la barrera, en fin, es el árbol que te invita a entrar y ya está. Bueno, estos son los tres proyectos, un poquito, lo de recurrir a lo inmediato es lo que hemos comentado. Farina de Llubí, no he querido actualizarlo, he querido tener lo que tenía. La residencia, aquí creo que hubo una decisión de proyecto, pero también de materialidad muy vinculada a donde estábamos. Y la cova era intentar, o sea, hacer una intervención que de alguna manera se pueda destacar que alguien ha venido ahora, pero que podía ser algo que se prestaba ya. Y esto es todo. Pero que no se os haya hecho muy aburrida. Yo tengo una pregunta, porque ahora es que siempre me he pasado, ahora que he visto que trabajáis mucho con el marés, en fachada, lo tenéis muy presente, al final estás luchando porque quieres dejarlo visto, pero al final tienes que aplicar... No, aquí le dimos una protección. O sea, en la fachada de la residencia le dimos una protección. Bueno, era como un barniz, no era un barniz exactamente, por un tema de la capilaridad. Ahí, en este caso, estamos hablando de un edificio que es residencial, que es habitado. Obviamente dentro tiene una doble lana de roca, una protección contra incendios, pero eso es una pieza que transpira y sí que le dimos una protección exterior. Y además estuvimos muy pendientes de que se la dieran, porque era lo típico que el constructor decía, sí, sí, pero no veías que movieran. Y el día que la hicieron estuvimos allá para que nos garantizaran de que se daba. ¿Hay algún método pasivo para poder evitar el tema de la humedad con el marés? Bueno, no siempre se ha aplicado. Son nuevas sustancias que se van adaptando a los materiales que existen. La farina, por ejemplo, no se le ha aplicado nada, pero también se le ha reforzado con una lámina de roca, con un aislamiento interior, pero está funcionando. Mentira. Hay una fachada de la farinera, la que es la medianera, que tienen que ir, la fachada no, el interior, a los 3 años tuvieron que volver a pintar, pero estaban avisados y es porque queríamos también reforzarlo con aislamiento en su interior, porque al final el mar transpira, pero la idea es que no llegara al interior. Pero patrimonio, porque tenía la maquinaria de la farinera, o sea, de hecho es en planta baja, en planta arriba sí que está aislado. No quería que interviniéramos, que el marés estaba allá y que los edificios tienen mantenimiento y que si cada año hay que pintar, hay que pintar. No ha sido cada año, pero sí que al segundo año ya me llamó la alcaldesa, Tomás, ¿ha pasado esto? Y yo, no, si ya lo sabemos que va a pasar. Y suerte que han pasado 2 años y no 1. Creo que, diría que no han vuelto a pintar, pero volverán a pintar. Es constante. O sea, ¿Qué uso le dais a la farinera? ¿Es solo museístico o...? bueno, no, o sea, pues le dan muchos usos. La plaza la utilizan para hacer pequeños conciertos locales.
Bueno, yo no le doy ningún uso, lo dan ellos. Pero sé que hacen talleres, hacen muchas exposiciones constantemente. Normalmente siempre abarcan suelen utilizar más la sala de arriba porque la de abajo es más para digamos, luego el pica pica o eso. Pero también meten Transfoods, hacen la feria de la miel, a veces la llevan allá, que antes. No, la feria de la miel no la llevan. Bueno, pero no, sí que la han llevado. En la feria de Navidad ahora la hacen allá. No, funciona. Sí, son eventos puntuales. O sea, Sí. cuando es museístico, exposición de Seureis, por ejemplo, bueno, pues abrimos de tal a tal y creo que no suele haber nadie. O sea, tú entras, los municipios pequeños, la hermandad que hay a veces es tan buena que no requiere un control y a mí me preocupaba de cuándo me lo pintarán con grafitis y acabas a 5 años y los únicos grafitis que he visto no eran en la farinera, eran que habían hecho una exposición de grafitis y lo habían puesto por allá, que cuando lo vi dije, pues es chulísimo, pero no, luego me metí bien y eran unos lienzos que habían puesto por los patios. No, además lo tienen muy bien mantenido. O sea, es de los proyectos que quizás esté más contento. Primero, fue de mis primeros proyectos, el primero público. Segundo, porque el ayuntamiento me dejó ser arquitecto. A veces no pasa, normalmente sí. Tercero, porque el ayuntamiento se implicó mucho. Yo creo que tenían por entonces más la escoleta, y yo decía, vale, ya verás como que el Ferenbe también, no te... Y, y, y porque el constructor lo quiso hacer. El constructor lo quiso hacer. Un dato curioso, el constructor creo que era la oposición política del ayuntamiento, pero lo quiso hacer. O sea que para mí eso dice mucho de ese pueblo que se ayudan. Y soledad, sí, bastante además. Vale. ¿El motor te dieron problemas con eso? No, querían que estuviera fuera. De hecho, incluso me propusieron que hacer un agujero donde, claro, este motor estaba ubicado, no era su ubicación original, realmente las piezas siempre se han ido desplazando, menos lo que es la farina de madera. Pero el motor hubo un momento que querían, era que estuviera en su sitio original. Yo le dije, hombre, pero es que aquí, si abrimos esta construcción, tiene una finalidad también de que pueda entrar un camión, no habría 2 metros o 1,5 metros por cada lado, la gente no hubiera podido entrar, pero de que fuera accesible, precisamente les vendían esto. Aquí ponéis 3 Transfoods y lo petáis. Tal, y el motor era un problema. Y me dijeron, bueno, pues haz un agujero, lo metes abajo, ponemos un vidrio. Y dije, de hecho, no se ven en las fotos, pero dentro de la farinera, en la planta baja, en el suelo sí que hay 2 agujeros con vidrios que son poleas de la antigua maquinaria. Uno está condensadísimo, el otro no. Y está explosivo, no sé qué tiene uno que el otro no. Pero precisamente antes de que sucediera en eso, dijimos, no, es que aquí se va a condensar, hacerme caso, lo haremos bien. Y ahí es cuando hubo un esfuerzo y a veces recurriendo a archivos antiguos que a veces me gusta chafardear en lo que he hecho, veo todo el esfuerzo por convencerle del motor y al final yo no les convencí, me dijeron, a ver, Tomás, no tenemos poder para decirte que no. Yo les pedí ayuda, porque al final era un proyecto que también era de ellos, y ahí dije, bueno, pues lo voy a hacer. Yo creo que los hechos os convencerán. Y en esto sí que están muy contentos. También se esperaban una escalera bajita y realmente de suelo a suelo hay 4,20 metros. La escalera no es pequeña y la ventaja es que luego tienes un mirador espectacular también. No sé. Seguimos con el pica pica. Bueno, gracias, ¿eh?